Bien, lo primero que vamos a hacer es crear un paquete, un namespace. Entonces para esto vamos a poner ex.ns y luego entre comillas vamos a poner el nombre del paquete o el nombre del namespace, que lo voy a llamar com grid. Y ahora en este paquete voy a definir una clase llamada crud y quiero que se cree una función llamada init y esa función va a ser la que se va a llamar cuando cargue todo el DOM. Entonces vamos a agregar aquí la función ext ready de la clase CRUD. Bien, vamos a agregar su punto y coma al final y ya está. Entonces cuando una vez que cargue todo el DOM se va a ejecutar el método init que tenemos aquí. Bien, en ese método init es donde vamos a poner pues toda la definición de nuestro grid, su comportamiento. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva variable que lo voy a llamar proxy, que va a ser un objeto que nos va a permitir hacer esas 4 operaciones del CRUD invocando a URLs distintas, a acciones distintas. Este objeto es del tipo ext.data.httpproxy. Y tiene un API, el cual va a estar definido por los siguientes valores. Vamos a tener 4 métodos: read, que va a invocar a listPersonas.action, vamos a tener a update, que va a invocar a updatePersona.action, vamos a tener a delete, vamos a tener a create, que va a invocar a createPersona.action, y finalmente vamos a tener a destroy, que va a invocar a deletePersona.action. Bien, ya tenemos nuestro proxy que nos va a servir para hacer esas invocaciones a esas diferentes URLs. Bien. Ahora vamos a crear un objeto del tipo reader es un objeto llamado JSONReader. Este objeto reader es el que nos va a permitir hacer las llamadas a URLs a través del proxy. Nos va a permitir hacer llamadas y hacer esas transformaciones, ese parsing de la respuesta que nos entregan esas invocaciones a objetos del tipo JSON para manipularlo dentro de nuestro JavaScript. Básicamente necesita dos propiedades: el ID property, que va a ser el identificador que se encuentra dentro de cada objeto de tipo persona, que
sería ID y necesita un root, que en nuestro caso es personas. Personas es el nombre de la variable que nosotros definimos en persona action. Personas. Bien. Adicionalmente vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a agregar, además de estas dos propiedades, vamos a agregar lo siguiente. Voy a agregar como segundo parámetro algunas reglas para los elementos que vienen dentro de ese objeto JSON. Entonces voy a decir, por ejemplo, que el email no puede venir en blanco. Entonces voy a poner aquí, vamos a poner que el correo vamos a poner que el nombre de esta propiedad, que en este caso es email, allow blank sea false. Y de una vez vamos a poner que el nombre de usuario tampoco pueda venir en blanco. Entonces vamos a poner que el atributo name tampoco pueda traer blancos. Vamos ahora a definir las propiedades del writer. Este fue el reader, o vamos a crear también un writer. Y aquí solamente vamos a agregar un parámetro que es el atributo write all fields para indicar que el writer siempre envíe todos los parámetros. Siempre envíe todos los parámetros, no solo los que se modificaron, sino, por ejemplo, si haces una actualización, que envíe todos los datos y ya será del lado del servidor donde se validen esos datos y se haga la actualización completa. Pero siempre pues es más recomendable enviar toda la información del objeto, en este caso de la persona, aunque nada más haya modificado el email, volver a enviar toda la información. Entonces ya tenemos el reader y tenemos el writer. Bien, ahora vamos a crear nuestro store. Vamos a indicar que esta clase va a tener un store grid. Lo va a ser del tipo store. Y a este store pues le vamos a pasar todos los objetos que hemos creado hasta ahora, es decir, el proxy, el reader, el writer. Entonces vamos a poner proxy, vamos a poner el writer y adicionalmente voy a agregar una propiedad que es auto save igual a true. Vamos a indicar también que el identificador es la propiedad que también se llama ID. Bien, ya está nuestro store grid. Vamos a agregar un par de variables que nos van a servir para después pasárselas al grid e indicar el tipo de dato que se puede ingresar en cada nuevo elemento, o cuando se intente editar pues el tipo de dato que va a ser. Vamos a poner que sean del tipo text field, voy a llamar así a mi variable y va a ser el tipo xform text field y le voy a decir que no permita espacio en blanco.
Vamos a crear otro que sea del tipo checkbox. Bien, ahora sí ya podemos crear un editor grid, el cual nos va a servir, además de utilizar nuestro grid store o nuestro store grid, nos va a servir para modificar dentro del mismo grid. Esto puede ser bastante ventajoso porque pues, es muy práctico, no tenemos que agregar nuevas ventanas para agregar nuevas personas, en este caso nuevos registros, o para actualizar, sino simplemente desde el grid vamos a leer, vamos a actualizar, vamos a borrar, vamos a hacer todo.